Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. El Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a su programa Mujeres de Hogar. Agradecemos a Dios porque hoy nos permite estar aquí compartiendo en este programa, y agradecemos también a Dios el que ustedes estén en sintonía con nosotros, que puedan estar atentos y dispuestos para aprender junto con nosotros de la palabra de nuestro Dios. Agradecemos también a Dios por este medio en el cual nosotros podemos compartir, que es el canal Alfa y Omega. Agradecemos a Dios porque Dios ha sido muy bueno y en su grande amor y misericordia pues nos permite esta plataforma para poder compartir y poder hablar de temas que tal vez en algún momento estaban en nuestro corazón compartir, pero no teníamos esta oportunidad o este medio para poder hacerlo. Agradecemos a Dios porque Dios es bueno y sus tiempos, la verdad que son perfectos. Él no se equivoca, y en esos tiempos Él nos ha reunido a estas mujeres que están aquí, nos ha reunido para que podamos compartir enseñanzas que sabemos que en el corazón de Dios están y que serán de bendición a la vida de cada una de las personas que nos escuchan y también para la vida de nosotros. Así que pues les agradecemos, y pues también quiero agradecer a las pastoras que nos acompañan. Pastora. Amén, gloria a Dios. Mi nombre es Cintia León y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Sara Costa Pavón para servirle, y adelante, pueblo de Dios. Amén. Pastora Sofía Urbano González, la gloria es del Señor. Amén. Y una servidora, Emma Hernández Hernández. Y pues estamos agradecidos con Dios porque hace unos programas nuestra pastora Sarita no había podido estar con nosotros, y hoy está aquí con nosotros, y la verdad que es un gozo poder estar con ella y poder compartir que la gloria es de nuestro Dios. Amén. Así es, bendito es el Señor. Así Gracias, que pues de esta manera vamos a dar comienzo a este hermoso programa. Hoy vamos a estar hablando acerca de una mujer que encontramos en el libro de los Hechos. Es una mujer que se llama Dorcas. Amén. Creemos que habrá gran enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Y pues antes de iniciar, sabemos que tenemos que ponernos en las manos de aquel que es el que hace la obra en la vida de nosotros para ser canal de bendición, y también en la vida de los que nos estarán escuchando, para que la palabra cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a invitar a la pastora Cintia para que nos lleve en esta oración, para que estemos confiados de que en las manos de Dios todo prospera. Amén. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la cobertura de nuestro Señor. Amén. Amantísimo Dios y Padre que moras en el cielo, Padre Santo, te damos gracias, Señor. En esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Así como dice tu palabra, que podemos venir confiadamente a ti, Padre, porque usted, Señor, nunca echará fuera, Señor, a un corazón que busca su rostro, Padre. Hoy venimos delante de su presencia, rogándole, mi amado Dios, que usted tome el control de nuestras vidas, que tome el control de nuestros pensamientos, pidiéndole, Padre, que transforme la atmósfera de este lugar, Padre. Te rogamos, Señor, que este tiempo usted sea hablando a la vida de su pueblo, que esta palabra sea de edificación, Señor,
que esta palabra, Señor, traiga un renuevo en nuestros pensamientos, en nuestra manera de actuar, Padre. Que sea su palabra la que traiga, Señor, un avivamiento en nuestras vidas y que todo lo que ha estado muerto, todo lo que hemos dejado de hacer, Señor, te rogamos, mi amado Dios, que usted lo vuelva a renovar, Señor, que usted vuelva a hacer las cosas en nosotros, Padre. Yo sé que usted va a disponer los corazones de las personas, Señor, que verán este programa. Sea usted, Padre, hablando a través de este programa. Amén. Que su palabra sea viva y eficaz. Que su palabra dé fruto al 100%, Señor. Gloria a Cristo. Y que ahí donde llegue esta palabra, sea una palabra que transforme vidas, Señor. Amén. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra y no la palabra del ser humano. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu boca, Padre, que nosotros seamos solamente el instrumento para que se avive los corazones, Padre, de tus hijos. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Y agradecemos la oportunidad de estar en este lugar, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A usted sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor, Bendito por eres todos los Dios. siglos, Padre. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues así vamos a iniciar con este tema y vamos a invitar a la pastora Sofi, que es la que nos va a introducir en este tema para que podamos ir viendo de dónde viene esta historia y a qué nos llevará más adelante. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga grande y poderosamente Amén. a este hermoso grupo de mujeres, ¿verdad? Que Dios nos permite estar aquí en este programa. Y hoy estaremos hablando acerca de una mujer de las Sagradas Escrituras que lleva por nombre Dorcas. Amén. Dorca y su legado. Amén. Su nombre significa Dorca en arameo, Tabita, como en griego significa gacela. Amén. Vamos a hablar y aprender un poquito acerca de esta maravillosa mujer que se encuentra en la Escritura, en el libro de los Hechos. Su carácter, la palabra de Dios dice, habitante de Jope, en una ciudad sobre la costa del Mediterráneo, unos 56 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Pertenecía a una de las primeras congregaciones cristianas y era una discípula conocida por sus obras. Practicaba la misericordia. ¿Amén? Amén. ¿Quién era Dorca? Las escrituras nos dicen si la personalidad de esta mujer estaba en consonancia con su nombre. Sin embargo, Lucas, el autor de Hechos, nos recuerda que era conocida por hacer el bien. Amén. Amén. Entonces nosotros, amados, que estamos en este relato de la historia de esta mujer, vamos a ir profundizando este maravilloso tema a través de lo que nosotros vamos leyendo y vamos aprendiendo. Amén. Su prioridad era ayudar a los demás. De hecho, es interesante observar que en el relato que resalta 2 veces las obras bondadosas de Dorca. Amén. En Hechos 9:36 hasta el 39 lo podemos observar en las palabras de Dios, en las Escrituras. Voy a leer uno de sus versículos en Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas, y ésta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Daba limosna a los pobres e invertía su tiempo tejiendo abrigos y ropa para las viudas.
personas vulnerables en la época y en la cultura bíblica. Es decir, una gran mujer trataba de mejorar la vida de todas aquellas personas necesitadas. Definitivamente la vida de Dorcas nos enseña cómo podemos ser hombres y mujeres que impactemos la gloria del Señor. Amén. Amén. Su familia, la familia no es mencionada acerca de la familia o su genealogía de Dorcas. Amén. Pero aquí podemos aprender también en esta parte que también ella sufrió su dolor. Aquel dolor de haber sufrido una enfermedad que llegó a la vida de ella. Una enfermedad grave, podríamos decir. En la profundidad del tema nos vamos a encontrar que esta enfermedad la lleva y le causa la muerte. Pero también vamos a encontrar que gracias a la bondad y a la misericordia y a la obra del Dios Altísimo, también podemos encontrar que ella, a través de la oración del profeta Pedro, él le va de oración con fe, ella vuelve nuevamente a la vida. ¿Sí? Entonces aquí sabemos que ella también tuvo ese dolor de enfermedad. Parte de ella también ella conoció el gozo de servir a Jesús a través de servir a los pobres. Amén. A través de servir a los demás. Gloria a Dios. De dar su tiempo, de dar todo su espacio, sus conocimientos, para toda aquella gente vulnerable que lo necesitaba. Amén. Entonces yo creo que en esta parte de la historia, este personaje bíblico, que es Dorcas, y en hebreo Gacela y en arameo Tabita, nosotros podemos darnos cuenta el potencial tan grande que ella tenía y que Dios le había provisto para poder ayudar a los demás. En lo personal yo me gozo en esta palabra y me gozo en este tema cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a ver las bondades, lo que significaba su corazón para la gente que lo necesitaba, el gran amor que sentía por los demás. Es algo que realmente llena nuestras vidas. Y yo creo que es un ejemplo a seguir. Y todos nosotros como mujeres que estamos frente a la palabra, y aunque no estemos frente a la palabra, yo creo que eso es algo hermoso que cada quien tiene y podemos dar. Amén. Amén. Y yo me gozo en esta maravillosa historia, en este hermoso tema que Dios nos permite compartir, y que muchas familias, que muchas mujeres que están allá en sus hogares, que están allá en sus casas, y que tenemos al frente una familia, y que tenemos al frente un legado que nosotros podemos dejar también. Yo creo que este es el mejor ejemplo que debemos tomar para todos nosotros. Amén. Dios le bendiga. Amén. Pastora. Así continuamos con nuestra amada pastora Sarita, que estará compartiéndonos más acerca de ese tema. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pues una bendición estar compartiendo, ¿verdad?, este hermoso tema de una mujer que nos da un ejemplo a seguir. Amén. La palabra dice que fue una discípula, una servidora, alguien que nos da el relato, el libro de Hechos, el capítulo 9, el verso 36, describe la historia de esta mujer, que a través del tema nosotros aprendamos de sus cualidades, de sus virtudes, y que sea algo también que nos ayude a nosotros. Así es. Esta mujer, dice la palabra, había entonces en Jope una mujer discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dorcas, Tabita, bueno, tiene un nombre ahí, en lenguaje, en estos idiomas, ¿verdad? Dice la palabra que arameo, en griego, y se le conoce como una gacela. Así y es. yo buscaba, bueno, ¿y qué es una gacela? Dice que es un animalito veloz que puede caminar rápidamente. Ella no le dolía nada, podía brincar, saltar y hacer el trabajo. El verso 37 dice: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió
Después de lavada, la pusieron en una sala. El dolor, el sufrimiento, llegó la enfermedad, pero mientras ella estuvo buena, nos habló de su trabajo. Así es. Ella cómo ayudó, cómo corrió por los necesitados, por las viudas, por los huérfanos, por aquellos que necesitaban. Ella compartió su talento y eso llena de gozo y de alegría, y permita a Dios, amados, que podamos aprender de este hermoso tema. Amén. Y no esperar enfermarnos o Así estar postrados en una cama para ver qué podemos hacer, Amén. sino que ocupemos bien el tiempo. Así El verso 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Dorcas se enfermó. No registra la escritura qué enfermedad tuvo, solamente dice que enfermó y murió. Una enfermedad de gravedad que le causa prácticamente la muerte. Pero estaban ahí los discípulos que vieron qué era lo que estaba pasando y llaman a Pedro. Y el apóstol llega y contempla el suceso, el acontecimiento, las mujeres que lloran allí y traen y muestran a Pedro qué era lo que hacía aquella mujer. Entre tanto estaba con vida, estaba con ellos, dice el verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. El verso 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Quizás pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Pedro sacó a la gente que estaba ahí? Las viudas le habían rodeado. Cuando una visita llega, cuando estamos viviendo un momento difícil, pues alguien viene, está con nosotros. A Pedro lo habían llamado. El apóstol llegó, corrió, atendió al llamado que se le estaba haciendo. Dice que las viudas le rodean y le muestran las túnicas y los trabajos que Dorcas hacía cuando había estado en vida. Muchas veces nosotros vivimos en estos momentos, así como decir, mira, tenemos un recuerdo, lloramos, quizás hubo angustia, desesperación, mira, apóstol, mira esto hacía cuando estaba con nosotros. Así es. Pero ahora dice que Pedro quizás se conmueve en su corazón y él miró, y los que estaban ahí pues no eran personas de fe, de oración, cristianos que pudieran creer y ver un milagro. Yo creo que el conmovido dijo, necesito clamar al dador de la vida. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces dice que él, puesto de rodillas, empezó a clamar, a pedirle a Dios por esta mujer, a hablar, quizás a decirle, mira, ella fue un apoyo en la obra, ella fue una servidora, ella ayudó a muchos, y ahí estaban aquellos llorando. Pero dice la palabra que esta mujer vuelve a la vida. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Gloria ¿Qué a Dios. mueve? ¿Qué se ve ahí? Una resurrección. Así es. Una palabra que puede enseñarnos mucho. ¿Cuál es la obra que hacemos? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Agrada a Dios? Cuando vamos a clamar, Él nos va a responder. Amén. No importa que aún la misma muerte esté presente. Amén. El verso 41 dice, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Gloria a Dios. Amén. Una resurrección. Que tus obras estén buenas, de acuerdo con la voluntad de Dios, y Él oirá vuestro clamor. Amén. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Un testimonio vivo, que todos daban testimonio de lo que había pasado. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Ahí estaba el testimonio, ahí estaba el apóstol predicando la palabra.
ahí estaban diciendo que era lo que había hecho Dios. El testimonio de aquella mujer resucitada, las viudas que daban testimonio de la obra, y Tabita, benefactora de viudas y pobres. Ella había servido con todo su corazón. Entre las cualidades de Dorcas podemos notar que era una mujer discípula, servidora, fiel, bondadosa, piadosa, mujer de fe, amaba a Dios. Lo principal, porque si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Pero si no le amamos, no podemos amar al prójimo, ¿verdad? Esta mujer amaba a Dios, le había conocido, le había recibido, y ahora era una mujer de trabajo, de bondad, trabajadora, líder diligente, dinámica. Ella quizás corría, el tiempo lo aprovechaba, dice aquí, veloz, constante, influyente, hábil, y tenía otra hermosura, que era humilde. Amén, gloria a Dios. A veces pensamos que la humildad es cuando alguien anda ahí en harapos, pero no. Es ser humilde de corazón, sensible. Podía oír, atender, sentir la necesidad de los demás. Amén. Y moverse. Ella no se detenía. Amén. Gloria a Cristo. Servir a Dios, sociable, buena actitud. Oiga, la gente nos ve, sabe quiénes somos, nos conocen, fulano, sutano. Demos buen testimonio, amadas. Amén. Dice, buena actitud, ágil, compasión, dispuesta, un corazón sensible que le duele el dolor de los demás. Dorcas era una mujer de alto valor para su comunidad y para la iglesia. Por eso hubo gran dolor y luto por ella. Amén, se movió el pueblo, sintió Amén. La muerte de esta mujer. Y todos se reunieron. Dice, el gran dolor que expresaron por ella conmovió al apóstol Pedro, quien no dudó en acompañar a la iglesia de Jope ante esta gran pérdida. Y la fe de esta iglesia, ¿sabe qué es lo que dio? ¿Qué es lo que produjo la fe de los hermanos, los cristianos, los siervos de Dios que estaban ahí? ¿Saben qué es lo que provocaron? Un gran milagro. Un milagro. La mano de Dios se movió. Tabita resucitó de entre los muertos. Todos se gozaban y aún pudieron dar un testimonio. Amén. Permita Dios que también en nosotros haya testimonio bueno. Amén. Y cuando nosotros nos muramos, pues la gente tenga algo que decir. Yo le decía a las pastoras, a las siervas de Dios, ¿qué hacemos con nuestro talento? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Dorcas nos da un vivo ejemplo. Amén. Adelante, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y creo que Dios nos está hablando a través de la historia de esta mujer llamada Dorcas, y pues vamos a ver qué cosa podemos aprender acerca de ella, que creo que hay mucho que aprender, y vamos a aprender algo que creo que en común compartimos, es el por qué ella fue tan querida. Y acabábamos de ver ahí en Hechos capítulo 9, verso 36, y la palabra de Dios nos dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Amén. O sea, ella hacía buenas obras. Y recuerdo que la palabra de Dios nos dice que nosotros no somos salvos por obras, pero dice que las buenas obras fueron creadas para que nosotros andemos en ellas. Amén. Entonces, veo aquí que Dorcas era una mujer que abundaba en buenas obras. Amén. O sea, las obras hablaban de lo que ella era. Y dice que también hacía limosnas. Y buscaba lo que es la palabra limosna. Y fíjense lo que encontré. Dice que es dinero o bien que se da como ayuda a un necesitado sin esperar nada a cambio. O sea, ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Ella era muy generosa. Escuchaba ahorita lo que compartía la pastora Sarita y dice que una de las cualidades de ella es que era muy generosa. Amén. Y ella se desprendía no solamente de dinero, sino también de lo que ella hacía. Y en este caso pudimos ver que ella elaboraba prendas, vestidos, túnicas,
y las cuales ella compartía con aquellas personas necesitadas. Gloria y a podemos ver que lo hacía sin esperar nada a cambio. Así que por eso es que ella era tan querida, porque ella se preocupaba por los demás, ella veía la necesidad que había en los demás y ella trataba en lo que estaba en sus posibilidades, el apoyar y el dar de lo que ella tenía, compartir con los que estaban necesitados, a sabiendas que no iba a recibir nada a cambio. Y creo que es algo que nosotros podemos aprender hoy, porque creo que hoy en día se ha perdido mucho el amor hacia los demás, se ha perdido la sensibilidad hacia la necesidad que tiene el prójimo o el más necesitado. Y a veces a las personas que están precisamente en esa condición tan vulnerable, no se les toma en cuenta. ¿Quién los ve? No se les toma en cuenta. Hay personas que tratan de dar a personas de las que creen que podrán recibir algún día. Dicen, no, hoy por ti, mañana por mí. Es una palabra que escuchamos, pero yo creo que nosotros debemos de tomar el ejemplo de Dorcas y que nosotros tenemos que ser bondadosos y tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado, porque su palabra nos dice que es mejor dar que recibir. Amén. Y es algo que creo que tenemos que practicar y lo vemos en la vida de Dorcas, ella lo hacía. Y es por eso que la gente la quería bastante. Tanto la quería que en el momento en que ella muere, o sea, todas las mujeres, las viudas vienen. Y yo creo que no solamente eran las viudas. Yo creo que se tomó en este pasaje bíblico el ejemplo de las viudas, porque eran creo que las personas más cercanas a ella. Pero yo creo que no solamente ayudó a las viudas, sino aún a otras personas que estaban en necesidad. Dorcas era conocida por su generosidad, porque ella también era compasiva, era cariñosa, buscaba el bien por los demás. Amén. No sé si a ustedes les ha tocado el conocer a personas así, que son tan cariñosas que desde que tú llegas a la iglesia, llegas a su casa, te reciben con un afecto que tú no quisieras separarte de estas personas. Yo creo que Dorcas era así. Yo creo que Dorcas era una mujer que inspiraba ese amor, esa confianza y que la gente se acercaba a ella porque ella era muy afectuosa. Amén. Era muy cariñosa. Estas características impactaron a muchas personas. Como veíamos, las viudas estaban ahí llorando y dice que mostraban las prendas que Dorcas hacía y muy probablemente las prendas que ellos tenían porque Dorcas se las había dado. Sí, en esos tiempos, pues las viudas estaban tristes cuando vieron que Dorcas, pues, había muerto. Tal vez dijeron, ¿y ahora quién se va a preocupar? ¿Qué va a hacer de nosotros? Ya no tenemos a quién se va a preocupar por nuestras necesidades. Muy probablemente, me viene a mi mente que muy probablemente estas mujeres estaban siendo influenciadas por ella para practicar también el bien con otras personas. Porque fíjense que parece nada, pero hay personas que están en necesidad y tú las apoyas, pero aún más allá hay otra persona mucho más necesitada y que estas personas abren su mano también para bendecir. Amén. A mí me ha tocado ver a personas a las cuales Dios me permite y en mis posibilidades voy y les doy algo y se gozan porque dicen gracias a Dios porque tocó su vida para bendecirnos. Pero no solamente me gozo en ellos, sino que luego me dicen, de lo que usted nos compartió, pudimos compartir con fulanito de tal que no tenía ni para comer. Y yo me sorprendo y digo, wow, gracias Dios porque hay personas que solamente extienden su mano para recibir. Pero yo creo que el impacto más grande es cuando Dios les mueve a que no solamente abran su mano para recibir, sino de lo que reciben, también ellos puedan dar. Porque siempre habrá alguien más necesitado que tú. Y yo creo que muchas veces nosotros solamente pensamos en nosotros y no pensamos que puede haber alguien que lo está necesitando más que nosotros. Y en este caso, pues yo creo que podemos aprender de esta mujer llamada Dorcas. O sea, el hecho de que ella
pues impactó, como decía nuestra pastora, dejando un legado, porque estas viudas estaban ahí y le mostraban a Pedro las túnicas y los vestidos y todo. Y esto, yo creo que de igual manera tal vez ellas pensaron, pues ya no está Dorcas, yo creo que nos va a tocar a nosotras empezar esta labor, porque si no, ¿quién la va a hacer? Y quiero compartir con ustedes ahí en Santiago capítulo 1 y verso 27, porque la palabra de Dios nos habla acerca de algo muy importante que creo que debemos de tomar en cuenta. Ahí en Santiago nos dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amén. Esta palabra impactaba mucho mi espíritu, amadas hermanas. Amén. Porque yo creo que hoy en día existe esa disputa de que, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es? No, yo creo que la mía. No, yo creo que la mía. Pero creo que nuestro Dios es específico, y aquí en la palabra que le revela en el libro de Santiago, dice que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios, que es delante de quien cuenta todo, amén, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y creo que los huérfanos y las viudas son las personas más vulnerables, más necesitadas, porque están librando un dolor, una pérdida. Los huérfanos pues pierden a sus padres, ya sea a una madre o a un padre. Están en ese dolor emocional. Pero más allá de eso, imagínense, si son pequeños, están careciendo de la provisión. Están en una gran necesidad. Y las viudas, yo creo que las viudas muchas veces pues están pues a lo que el esposo provee para el hogar. Y de repente que se pierde el esposo, pierdes a tu compañero. ¿Cuál es la fuente? Y ahora la provisión. Ahora, ¿quién va a trabajar? Las deudas que están, ¿quién las va a cubrir? Los niños, ¿qué va a pasar? Si yo me voy a trabajar y los niños, ¿quién los va a cuidar? Entonces, yo creo que son personas que están muy necesitadas, y las cuales creo que como iglesia nosotros tendríamos que tener cuidado de ellos. Visión que la iglesia debía tener. Así es. Lo que vio esta mujer en este momento, ¿no? Así es, sí, o sea, el ver, hay esta necesidad, tenemos que proveer esta necesidad, tenemos que ver qué es la necesidad que ellos tienen, porque no solamente, como le digo, es lo material, sino también en el área espiritual, porque están sufriendo. Amén. Están sufriendo. Una palabra de aliento. Así es. Y la palabra nos continúa diciendo: y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Por qué? Porque a veces nos involucramos tal vez en algo para beneficencia, pero no estamos viendo nada más para allá, sino que tal vez estamos viendo para nosotros mismos. Y en ese caso dice que se conserven limpios de la corrupción del mundo. O sea, que el mundo no nos corrompa esperando de que, yo voy a hacer esto porque voy a recibir lo otro. O sea, sino que nuestro pensamiento esté en atender a aquel que está necesitado sin esperar una recompensa, sin esperar. Pastora, puedo pensar eso, ¿no? De que quizás esperamos que otro lo haga. ¿También? Que otro se mueva. ¿También? Pero debe ser espontáneo de cada uno. Así es. Moverse Así en ese amor y ver las necesidades de los demás. Así es. De hecho, pues podemos ver que Dorcas no esperaba nada a cambio. Ella hacía las buenas obras porque amaba, como decía la pastora, principalmente a Dios. Amén. Y de ahí, por consiguiente, amaba a su prójimo, amaba a las personas y estaba convencida de que el amor se pone por obra, de que se actúa. Dice, ¿no? Todos los días tenemos la posibilidad de reflejar el amor de Jesucristo a través de buenas obras. Así que nosotros es. También compete a nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo, mostrar ese amor. Así es, porque la Biblia nos dice que nosotros nos tenemos que amar unos a los otros. Amén. Y creo que es parte de lo que nosotros como iglesia tenemos que poner en práctica para que de esta manera estemos amando genuinamente. O sea, que no solamente sea de labios,
porque muy probablemente algunos digan, no, yo sí amo, pero ¿dónde está el amor si no se demuestra? ¿Cómo se muestra? Así es. La Biblia nos menciona que ella fue considerada una discípula, la menciona así, y sabemos que un discípulo es aquel que sigue las pisadas de su maestro. Amén. Y creemos que ella seguía las pisadas. Había recibido la palabra y la Así estaba es. poniendo por obra. Así es, Amén. exactamente. Y pues ahí en Timoteo menciona, enfatiza acerca de la necesidad de que la iglesia vea por las viudas. Y menciona en 1 Timoteo 5:16, dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Son viudas. O sea, que si, por ejemplo, en la iglesia hay viudas, pero en esa misma iglesia hay su familia, o sea, tiene familia, tiene quien vea por ellas, es responsabilidad de esa familia ver por sus viudas. Así es. Y aquellas que realmente están desamparadas, por ellas. El resto de la iglesia tiene que ver por sus Así es. necesidades. Debe preocuparse. Es algo Así es. que creo que nos está llevando a analizarnos un poco, porque creo que a veces se descuida esa área, el cuidado de las viudas, y vemos en las lecturas que hemos compartido que pues Dorcas, ella vio por esta necesidad y ella estuvo ahí al tanto de esas necesidades, y no solamente puso dinero, sino que puso lo que Dios le había dado, ese talento que Dios le había dado. Muy probablemente ella en las vestiduras que hacía, algunas las regalaba y tal vez algunas otras las vendía para poder suplir la necesidad de estas personas necesitadas. Amén. Y pues vamos a continuar porque hay mucho que aprender de la vida de Dorcas. De veras y que pues sí. vamos Amén. a invitar a la pastora Cintia, que ella es la que nos compartirá un poco más acerca de esto. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues mientras ustedes estaban ahí compartiendo esto, me fui a buscar la palabra legado, y la palabra legado es un regalo que el testador le da a alguien. Amén. Entonces yo me quiero imaginar que si lo basamos a la vida de Tabita o de Dorcas, Amén. ella estaba dando un regalo Así es. de testimonio Amén. a todo el mundo. Así es. Sí, a todos los que podemos hoy leer la palabra del Señor nos estaba dando este regalo, Así es. porque un legado es una forma de sucesión mediante el cual un difunto deja un bien o un derecho a una persona. Amén. Gloria a Dios. Entonces esta palabra legados viene de la palabra ploutos, de la Biblia Strong 41-49, que es legado o riqueza. Y hoy, si nosotros lo vemos de esa manera, ese legado o esa riqueza nos está hablando, nos está diciendo qué es lo que nosotros como seres humanos debemos de hacer. Amén. Pero también algo que me llamaba la atención de lo que estaban compartiendo es que hablaron sobre el dar testimonio, Amén. ¿sí? Y la palabra testimonio viene de la Biblia Strong G3140, que es mortureo, que es encargar, es alcanzar buen testimonio, atestiguar, dar buen testimonio y continuar con la labor de algo. Así es. Entonces, pero algo que a mí me llamaba la atención, porque yo dije, bueno, es cierto, todo lo que, hay muchas personas que quieren hacer buenas obras, pero hay algo que a mí me venía a mi mente, reflexionando un poquito, es que muchos podemos creer que las cosas salen del corazón, pero la palabra dice que engañoso es el corazón más Así que todo. es. Y por eso muchas veces tenemos que analizar por qué hacemos las cosas. Así es. Yo he aprendido a través de todo este tiempo que hay cosas para lo cual fuimos llamados, porque Amén. si nosotros nos vamos a la palabra, en Romanos 12 nos habla sobre que somos un cuerpo con diferentes actitudes, con diferentes pensamientos, con diferentes funciones, Amén. ¿sí? Lo estoy parafraseando de esa manera.
Y en Romanos nos enseña, dice en el verso 1, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Gloria Amén. a Dios. Amén. Así es como se debe de adorar. Entonces aquí nos habla de la verdadera adoración y nos dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar, así podrán saber lo que Dios quiere. Amén. Es decir, todo lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces aquí lo que es, dice la palabra en el verso 2, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Y entonces aquí vemos como la palabra dice, Dios en su bondad me nombró apóstol. Y por eso le pido que no se crean mejores que los demás, Así es. ¿sí? Entonces, pero vamos más adelante y acá nos empieza a hablar en el verso 4 que el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, Así es. pero que todas ellas tienen la misma función, que es hacer que el cuerpo se mueva, ¿sí? Entonces dice aquí que algo parecido pasa con nosotros como iglesia, porque somos muchos y todos formamos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo. Amén. Entonces Amén. dice aquí en el verso 6, y Dios nos da diferentes capacidades. Así Amén. es. Pero muchas veces nosotros queremos copiar las capacidades de otros. Y es ahí a donde yo aterrizaba con este versículo que estábamos, Amén. con esta parte del testimonio, ¿no? Amén. Ujú. Porque sí es cierto, muchas personas han querido hacer cosas Igualando a otros. igualando a otros. Sí. Bueno, no sale del corazón. Así es. Porque algo que a mí me llama la atención de esta mujer llamada Dorcas es que la palabra dice que ella era fiel a Dios Así es. y que ella realmente amaba a las personas. Amén. Eso le inspiraba a actuar. Actuar. con Así amor. es. Exactamente, y el amor no se finge, Así es. el amor se da, brota. Y yo me voy un poquito más adelante y dice que en el verso 7 dice que si nos pone a servir a otros, lo hagamos bien. Así es. Si nos da la capacidad de enseñar, nos dediquemos a enseñar. Pero también dice aquí en el verso 8 que si nos pide animar a los demás, debemos de animarlo, Así es. ¿sí? Dice que no seamos tacaños, que debemos de dirigir a los demás y que Gloria pongamos a a Dios. nosotros nuestro mejor empeño. Así Bendito es. sea el Señor. Pero algo que dice aquí, en este mismo versículo, dice, y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Así es. Y la alegría no se finge. Así es. La alegría brota del corazón, Se el gozo de refleja en el hacerlo, rostro. Amén. porque el gozo es lo que proviene del amor. Así es. Entonces, imagínate una mujer, vamos a pensar que Dorcas fue una mujer amargada y que le está dando de comer a alguien. Imagínate, Aunque para quieras darle de algo comer a por la alguien, comida, pastora, no les voy a le decir agrada. algo, que para hacer un alimento, tú lo tienes que hacer con amor. Así es. Y sí, o hay personas que dicen, te voy a dar esto porque me sobra. Entonces déjame decirte que aquí la palabra habla que Dorcas era una mujer que abundaba en buenas obras, o sea, que había algo especial en ella, en su Amén. corazón. Y algo que no me estoy saliendo del tema, pero yo creo que voy a ocupar mi tiempo para hablar de esto. Porque dice la palabra que debemos de hacerlo con alegría. Así Cuando es. yo me quiero imaginar que esa mujer, si preparaba una comida, la preparaba con amor, Amén. que ella cantaba alabanzas, que ella le daba a las personas con ese amor, con esa misericordia. Yo no me quiero imaginar, aquí no habla la palabra cómo fue la vida de Dorcas. Yo no sé, a lo mejor ella no tenía familia, Eso es lo que vemos. a lo mejor ella tenía posibilidades para dar. Había experimentado algo Exactamente. que ahora le llevaba a Exactamente, este servicio. porque tenemos que pasar cosas hay veces para poder experimentar No, sí. ese amor y esa misericordia cuando nosotros entendemos que es la misma que Dios nos dio. Amén. Pero cuando tú no tienes en ese proceso, Tampoco pues no podemos sale del hablar, corazón. testificar de lo que Así ya es. hemos Entonces vivido. por eso hablábamos de un legado Amén. y de un testimonio. ¿Sí? Entonces yo me quiero imaginar que esa mujer debió haber pasado cosas tremendas Amén. para tener ese amor vivo y verdadero por los demás. Amén.
Entonces dice que ella no esperaba nada de nadie. No esperaba si alguien se lo agradecía o no, porque muchos decimos, yo ya no le voy a servir a nadie porque nadie me agradece nada. Ah, sí. Entonces yo te quiero decir Nos que lastima. una persona que realmente tiene el amor de Dios no espera que nadie le Así dé es. algo. Una persona que tiene el amor de Dios nunca va a decir, es que estos son muy malagradecidos y por eso ya no les voy a dar nada. No. ¿Sabes por qué? Porque así como Jesús se dio en la cruz, sabiendo que nosotros no le íbamos a agradecer Así es. ese amor infinito, así se dio Él de todos modos. Amén. Entonces yo me quiero imaginar que ese era el corazón que había en esa Amén. mujer. Amén. Porque ella daba sin esperar, esperar nada, nada a a cambio, cambio. que alguien le regresara, y el amor de Cristo lo ha hecho. Así por es. nosotros Y miren también. lo que dice Romanos 12:9, dice, amen a los demás con sinceridad. Amén. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Amén. Y si nos vamos al 10, dice, ámense unos a otros Con amor. como hermanos y respétense siempre. Amén. Entonces yo me quiero imaginar que esta mujer conocía esta palabra Amén. y ella la ponía por obra. Amén. Gloria a Dios. Y que cuando ella hacía las cosas, las hacía con ese amor y con ese entendimiento de lo que el Señor esperaba de ella. Amén. Y mira, yo quiero pensar que ella impactó la vida de todas esas personas que cuando ella murió, esas personas clamaron a un solo cuerpo. Esas son las personas que lloraban, Así que tenían es. sus amistades, que ahora sentían el El dolor, de como si fuera parte de su Así familia es. quien había muerto. un cuerpo Exactamente. que siente el dolor por Así otros. es, dice aquí. Lo más extraordinario era que creo que una ciudad completa Se clamó, conmovió. Amén. se estremeció de la muerte de esta mujer. Amén. Entonces dice aquí que cuando Pedro llega a Jope, se encuentra con que esta mujer acababa de morir. Y que ya todo el mundo estaba llorando, estaba triste porque esta mujer llamada Tabita había muerto. terminado, había Así muerto. es. Pero ¿cuál fue qué fue lo que sucedió? Aquí dice que Tabita fue una expresión del amor cristiano, del amor de Cristo, y que ella había transformado con sus hechos. Amén. O sea, qué tremenda palabra, porque te quiero decir algo. Muchos decimos, yo te amo. Así es. De Yo te amo, palabra, pastora de Emma. Yo te palabra. amo, pastora. ¿Sabes qué? El amor no se dice. El amor son hechos. Así es. El amor no se habla. El amor se demuestra. Amén. Entonces, esta mujer era la expresión del amor. Entonces, ella llegaba, me imagino, a donde había necesidad. Y ella llegaba y daba las cosas y a lo mejor la gente decía, ¿cómo supiste que me hacía falta esto? Así es. ¿Cómo supiste que no tenía para comer? Porque Dios actuaba en la vida de esa mujer. Amén. A través de ella. A través de suplía ella. la necesidad de los demás. Entonces aquí nos dice que cuando Dorcas se enferma gravemente y muere, todos sus amigos se pusieron muy tristes. Así que es. mandaron a llamar al apóstol Pedro. Y dice aquí que él llegó y subió. ¿Y Me qué llama hizo? la atención porque estaban a una distancia. Y no dice que había carro, que había No, avión hombre. para volar. ¿Cómo Capaz que iba a ahorita ser? nos dicen, ve a la casa de fulana, pero es que no tengo carro. ¿Cómo voy ahí? ¿De noche? Entonces, imagínate. Entonces aquí dice que el apóstol Pedro Llegó. va a la casa de esa mujer y la encuentra ahí, y ella estaba muerta. Entonces Pedro le pide a todos que salieran de la habitación, y entonces dice que él empieza a orar, a clamar, y todos sabían que Pedro hacía milagros, Era un hombre de Dios. que era un hombre de Dios, un siervo de Dios. pero ninguno había visto resucitado una un muerto. resurrección. Y aquí es donde Pedro se arrodilla junto a este cadáver y ora a Jehová. Y luego le ordenó a Dorcas que se levantara. Y entonces aquí se pronuncia ese milagro, ¿no? Amén. Yo no me quiero imaginar
cuando la vieron que salió, como el corazón de todos ellos. Sí. Yo no me quiero imaginar la cara de Dorcas de ver a tanta gente, a lo mejor en su casa, Así es. llorando por ella. Yo me quiero, hay veces yo digo, ¿cómo te ven los demás? ¿Qué es lo que las demás personas sienten por ti? Así es. ¿Qué es lo que tú estás dejando? ¿Cómo se van a sentir las personas el día que nosotros partamos a la presencia de Dios? Gloria a Dios. ¿Quién te va a extrañar? ¿A quién le va a doler que tú mueras? ¿A tus hijos solamente? A lo mejor ni siquiera a tus hijos. Y a lo mejor se escucha feo y perdónenme. Pero a lo mejor van a decir, qué bueno que mi mamá se murió. O qué bueno que mi papá se murió. Listo. Pero, Porque en vez ¿por de qué? dar amor, Porque no damos amor. nos ha dado amor. Así es. Ujú. A lo mejor hemos dañado a nuestra familia, ni siquiera en nuestra familia hemos empezado con el amor. Y eso es tremendo. Así es, y entonces, pero la palabra o la pregunta de hoy es, ¿qué legado vas a dejar? El ¿Quién va a continuar? mensaje de Dorcas nos habla, Así nos es, advierte así es. antes que ¿Qué muramos, legado ¿no? le vas a Así dejar es. a tus hijos? ¿Y quién va a Eso continuar es. la obra de tus manos? Así es. Nos recuerda la responsabilidad Así que es. cada uno tenemos. Y a veces no necesariamente lo hace tu familia. Así es. Lo hace alguien que vive contigo cuando tú haces un acto bondadoso. Cuando tú amas a los demás. Y ellos dicen, wow, ¿cómo sale el amor de esa persona? Yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer. A lo mejor no lo va a hacer tu familia, pero lo va a hacer alguien que esté contigo y que lo vea la manera en que tú lo haces. Lo va a continuar. Alguien a quien le estés enseñando con el ejemplo. Así es, con el verdadero Amén. ejemplo. Así es. Y que pueda dar testimonio de lo que tú haces Así es. o de lo que Dios está haciendo o ha Amén. puesto en ti. Así es. Entonces, mira, la Biblia nos narra la resurrección de Dorcas. Entonces aquí vemos cómo Pedro ora, el cuerpo de Tabita se levanta, abre los ojos y al ver Pedro esto, lo vemos esto en Hechos 9:40, ¿verdad? Amén. Y dice Amén. que en el verso 37 que vemos cómo Dorcas se enferma y muere. Todo esto ya lo hemos estado hablando. Amén. Pero yo quiero en esta tarde dejar esto en nuestros corazones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dejar? ¿Quién nos va a extrañar? ¿A quién le va a doler nuestra muerte? Así es. Entonces, la Biblia describe el avivamiento que viene después de esto. Sí, en esta porque ciudad eso llamada movió, Jope. la tristeza, el dolor se convierte ahora en una alegría, En un gozo. un regocijo, Así y todos, Y todos Compartir. quieren Y escuchar muchos- a Pedro. Y aleluya, muchos creen ay Dios. en Dios, Así en el es. poder de Dios. Sí, porque de hecho nos menciona ahí en el 43 y dice que se quedó muchos días Pedro en Jope. Muchos días se quedó ahí. O sea, no estaba planeado que Pedro estaría en Jope, porque él estaba en otro lugar. Pero a causa de esto, viene y dice, yo me supongo, Hay un que de- movimiento. sí, No, que entre sí. esas personas dijeron, no, yo quiero que Pedro venga a mi casa, yo Así quiero es. que Pedro Me imagino venga. que Pedro en ese tiempo no desaprovechó el momento de predicar la palabra, al ver que muchos se Exactamente. estaban convirtiendo a Dios. Así es. así Eso motivó, abrió una puerta a que el evangelio fuese predicado. Así es. Inicia por una mujer bondadosa, Así es. fiel, que amó a Dios, y en su muerte hubo un milagro. Amén. Amén. Un milagro, y esto mueve, ¿no?, a llevar a más personas al conocimiento de Jesucristo. Y yo creo que nos está enseñando a todos. Claro. Y para el grupo, para los que nos están escuchando Así hoy, es. en estos días, porque Así es. un problema a veces nos ahoga. Decimos, no, yo me imagino que Dorcas fue huérfana, porque no habla nada de su familia. No, Ella no presenta un familiar no. de que mi papá, mi mamá, mi Porque hermano. mi hijo se iba a quedar haciendo lo que yo hacía. Pero dice que el dolor hace que reflejara a ella lo que había vivido, lo que había sufrido, sentir la necesidad de los Así demás. es. Ahora ella siembra Amén. y cosecha. Pero, Cosechó. pero aparte de todo, fíjese que algo que a mí me llama la atención es que la Biblia menciona que Dorcas hacía túnicas y vestidos. Sí, O sea, ella tenía dones así es. y los dones los ponía por obra. Vale. Tenía Tenía talentos talento. que Dios le había dado. Así es, y los usaba En bien de los demás, En bien de no los en el demás. bien propio. exactamente. Oh, O sea, gloria ella a Dios. pudo haber hecho
con esos dones pudo haberse vuelto rica. Así ¿no? es. Y hacía ropa, Alabado es Cristo. Así es. pero ella le hacía a las personas que necesitan. Amén. Todo era para Su darle a los riqueza demás. no era en una influencia Así material. es, exacto. Ella estaba invirtiendo en el reino de los Amén, cielos. así es. Y fue una bendición el avivamiento. Claro. Amén. Entonces eso, y aquí algo que podemos ver y algo que me vino ahorita a mente, es que todo lo que nosotros demos, dice la palabra que el que le da al pobre le presta a Dios. Así es. Esa es una. Nosotros no debemos de pensar que es lo que Dios me va a regresar. Pero la palabra nos enseña que Dios nunca se queda con nada. Que siempre va a bendecir y va a honrar al que honra. Todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hechos, sea como para el Señor Así es. y no como para los hombres. Así es. Entonces, yo quiero pensar que esta mujer pues recibió todo ese derroche de amor que ella también había tenido para con los demás. Amén. Lo hermoso es que dice que la iglesia creció. Así es. Crecieron los Dio miembros de la frutos. iglesia de Amén. Jope. Dio frutos. Había frutos en Cuando- sus acciones, en sus actitudes, Amén. en todo lo que ella había sembrado. Y por eso bien lo decía usted, es mejor dar Que recibí. que recibir. Así es. Porque todo lo que estaba dando ese hecho, Abundaba en buenas Amén. obras, en Así limosna, es. aún en su muerte hubo Entonces- bendición, hubo resurrección y el testimonio se sigue dando. amén. Gloria a Entonces, Dios. Hasta nuestros días hasta sigue nuestros días. impactando. Así es. Amén. Entonces, ¿de qué manera impactamos nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros hijos, a los que están alrededor de nosotros? Sí. Paz, Mira. me viene esto, ¿no? Es decir, que a veces nosotros nos circulamos, nos cerramos, decimos, es que ¿qué voy a dar? Es que ¿qué voy a hacer? De lo que tienes, ¿da? Pues sí, porque también la Escritura dice que si solo un vaso de agua diéremos, Sí. Así es. en su nombre tiene recompensa, Sí. ¿no? Amén. Entonces, no cerrarnos, sino adelante, paz. Amén. Amén. Y pues también la palabra nos enseña, ¿verdad? Que Jesús dice que cuando nosotros le damos a alguien, es como si se lo diéramos a él. Así es. Dice, estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Entonces, nosotros tenemos que, Amén. todo lo que por eso le decía, a quien le da al pobre le presta a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser de esa manera. Este tema nos enseña Así mucho. es. a que no nos encerremos, a que los problemas no nos ahoguen, no tengo a nadie, tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Y tú puedes amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Y la gloria del Señor será manifiesta. Amén. Entonces, Amén, esta parte de Mateo 25, 35 al 40 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed Y me diste de beber. fui forastero y me me- recogiste, Amén. estuve desnudo y Y me me cubriste, cubriste. enfermo Amén. y me visitaste, Gloria a Dios. en la cárcel y me viniste fuiste a mí. servir. Entonces los justos te responderán diciendo, ¿Cuándo, Señor, ¿cuándo te Señor? vimos hambriento ¿Cuándo? y te Era el sustentamos vecino. o sediento? Era o te una dimos de persona que beber? estaba tirada. Y dice aquí, cuando te vimos forastero, te recogimos desnudo, te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a unos de estos de mis hermanos más A pequeños, mí lo hiciste. a mí lo hiciste. Así es. Aleluya. ¡Guau! bendito ¡Qué es Dios. hermosa palabra nos Amén. da el Señor! Bendito ¡Qué es Dios. Gloria a hermosa Dios. enseñanza! Qué hermosa La verdad palabra. que sí. Entonces, no lo haces para los demás, lo haces por tu Señor. La Amén. iglesia se Amén. mueve en fe y crece cuando hagamos la voluntad de Amén. Dios. Aleluya. Así es. Entonces, amados, la verdad que esta palabra es tan hermosa, Amén, aleluya. tan llena del corazón de Dios, Así es. porque Dios quiere que nosotros amemos a los demás, que seamos humildes, que tengamos misericordia con los demás Amén. y que sobre todo practicamos la buena obra. Así es. Porque ciertamente eso no nos va a salvar, porque eso es parte de las obligaciones del cristiano, Amén. ¿sí? Eso es parte de lo que tenemos que hacer, Así es. pero es cierto que lo debemos de practicar como seguidores de Cristo. Es el ejemplo. Amén. Así Lo que es. hemos recibido, lo tenemos, Lo tenemos que dar. Dar De de hecho- gracia lo que de gracia recibimos. Amén. Recibimos amor, Dios nos da todo. Amén. Cuando nosotros le buscamos, le amamos, ¿qué podemos pedir que Él nos los dé?
Todo. Entonces nosotros tenemos que ser testimonio para los que no conocen Así a Dios. es. ¿Y a dónde está? Es la iglesia Y la este que va es a el reflejar legado la que luz Dios nos dio a través de en las Jesucristo. tinieblas. La Así iglesia es. se levanta. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Así es. Amén. Bendito Dios, Pues, bonito tema, pues. Así La es. verdad que sí, pues vamos a cerrar con esta enseñanza y vamos a pedirle a la pastora Sarita que ella nos lleve en oración. Creemos que hemos aprendido mucho, pero también pedimos a nuestro Creador que la palabra que hoy hemos recibido, que hemos aprendido, pues dé frutos, que no solamente entre en nosotros por nuestro oído y se desvanezca, sino que sea una palabra que nos impacte realmente en nuestro espíritu y que la podamos poner por obra. Y que no sea emoción, Así es, porque muchas veces hacemos por emoción las cosas, así es, sino con un verdadero corazón. así es, Así así es. Paz, Sarita, oramos. Amén. Momentos difíciles en la vida que muchas veces pasamos, pero en medio de esos problemas, de esa angustia y de esa desesperación, confiemos en ese Dios vivo, que Él está y estará con nosotros, que no haya tristeza, dolor o desesperación. Dios es nuestro Padre, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Hoy queremos compartir que a través de la palabra usted pueda ser fortalecido nuevamente en su fe, que usted sea restaurado, que no se sienta solo ni triste. Dios está y ha estado ahí. Dios quiere que la iglesia crezca. Hoy seamos un testimonio para aquellos que no conocen a Dios. Amados hermanos, iglesia del Señor, familia, quien esté escuchando este medio, vamos a orar y a pedirle a Dios que Él esté con usted. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este hermoso tema que se ha compartido, Señor Jesús. Una bendición la palabra que nos has dado, el testimonio de una mujer que pudo impactar, Señor, aquella ciudad, aquella congregación, aquellas personas que recibieron esa palabra y que aún la iglesia, Señor, tuvo un mover, un avivamiento. Que hoy en nuestros días haya pueblo que se levante para darte gloria, hayan hombres y mujeres que se levanten para amar como tú nos mandas, Señor. Que seamos, mi Dios, siervos y siervas tuyas, que dejemos legado como padre y madre a nuestros hijos, para que ellos también puedan hacer buenas obras y sea un testimonio vivo para honra y gloria de tu nombre. Bendito Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos muchísimas gracias a Dios por este hermoso tema que nos regaló. Amén. Yo creo que todos estamos siendo bendecidas por la palabra. Gloria a Dios. Y así de esa manera también le pido a Dios que bendiga tu vida y que volvamos a retomar el ayudar a los demás con ese corazón entendido de la palabra. Que a lo mejor dejemos de ver el que si me agradece o no me agradece, sino que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, con este amor, con ese entendimiento. Y bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos de este programa y queremos pedirle a Dios que esta palabra realmente dé frutos en tu vida y también en la de nosotros. Y que si hemos dejado de hacer algo, pues que Dios a través de esto ponga nuestros corazones a hacer lo mejor para Él, darlo con todo nuestro corazón, entendidos de que Dios nos lleva a hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. Y que estamos preparados para hacer toda buena obra. Amén. Amén. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Gloria a Dios. Y que Amén. ponga en ti, en tu casa, en tu familia, de su paz. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Gloria a Dios. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
ser. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.